Londoño decía que son movimientos internos, pues o que son energías internas, porque nosotros sentimos algo y eso produce unos movimientos en nuestro interior, ¿sí? En nuestro interior produce unos movimientos, ¿sí? Entonces, em, em, hay una química que se produce y demás, ¿ok? Bueno, y las energías externas, que son la energía comunicación, la energía ambiente y la energía simbolismo, ¿sí? La energía comunicación, ambiente y simbolismo. Y vamos a hablar del simbolismo, ¿sí? Vamos a hablar del simbolismo. Entonces, respecto a la energía simbolismo, eh, respecto a la energía simbolismo, vamos a mirar algo que es muy importante. Y es que el lenguaje simbólico que está presente en toda la naturaleza, digamos, la creación. El dedo pulgar representa al ego y a la madre. El dedo índice representa a la autoridad y al padre, la norma. El dedo medio representa la sexualidad y las emociones y también la defensa, porque muchas personas hacen esto cuando quieren de pronto insultar a alguien y no pueden porque está muy lejos, entonces la defensa. El cuarto dedo o el dedo anular representa a las alianzas, la pareja, el partner, el socio. Y el quinto dedo o el dedo meñique representa los secretos. ¿Por qué es importante esto? Simplemente porque si uno de nuestros consultantes tiene una historia, alguna situación, un accidente, se cortó, se machacó, se quemó, cualquier dedo, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos por dónde podemos dirigir la pregunta, ¿sí? También miremos el simbolismo de los miembros inferiores. Entonces, la planta del pie y el pie representan, la planta del pie básicamente gestación. Y entonces el pie representa hasta los 2 años aproximadamente. El tobillo representa los 3 años de edad. La rodilla representa la adolescencia y la cadera representa la adultez. ¿Y eso para qué me sirve a mí? Como terapeuta o como ser humano o como persona. Recuerdo que hace un tiempecito vi a alguien que conozco desde la infancia, ¿sí? Desde que pues, estábamos ambos pequeños y sé que es un hombre con una historia muy dramática, muy dolorosa, muy difícil. Y pues yo le conozco, hace mucho tiempo no le veía, pero le vi hace un tiempecito y entonces me di cuenta que tiene, por ejemplo, para volver aquí a la mano, tiene la uña del dedo medio completamente, es como si le hubiera dado un hongo muy horrible, y la uña se le volvió nada, ¿sí? Y entonces me puse yo a recapitular y pensar como en las cositas que conozco de la vida de ese hombre y sé que es alguien que ha tenido anulada la vida sexual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para mí, bien sea como persona, como ser humano? Como ser humano, porque si yo sé el significado simbólico de estas partes que estoy mencionando, pues entonces
y tengo un conflicto, entonces yo ya voy a buscar, a ver, ¿cómo así que el tobillo se me lesionó? Y eso tiene que ver con los 3 años, ¿cierto? Ah, los 3 años, ¿qué problema tenía yo de dirección de la vida? ¿Para dónde quería ir, por ejemplo? O si la rodilla de la adolescencia, ¿qué pasará con mi adolescencia? Ay, pero es que yo tengo 50 años y apenas me empezó a doler la rodilla. Sí, lo que pasa es que el conflicto empezó cuando estabas adolescente y ahí se hizo un programa, se llama conflicto programante y más adelante se desencadena. Ay, pero ¿cómo así que la cadera tiene que ver con la adultez y cómo así? Sí, porque se supone, la cadera la utilizamos mucho, sobre todo cuando se tiene, bueno, sobre todo no, cuando hay relaciones sexuales y se supone que la vida adulta, que es en la vida adulta que se inicia la vida sexual. Sin embargo, hay muchas veces y muchas personas que la inician mucho antes. Entonces buscamos cuál es la desvalorización al respecto en cada una de esas partes. Para eso nos sirve como terapeutas. Si yo sé el significado simbólico de cada una de estas partes, yo simplemente le voy a preguntar a la persona o le voy a hacer una pregunta que esté orientada hacia que la persona encuentre el origen del conflicto, de eso que le está pasando. Bien. Hay, como les dije, son 6 esencias que son energías. Aquí le estamos dando un aperitivo para que nos demos cuenta de la enorme importancia del simbolismo. Hay otro montón de cosas que son simbólicas y hay una persona que nos decía ayer o el sábado, nos decía, ay, es que a mí me encanta el dulce y yo le preguntaba, por ejemplo, por la relación con su mamá. Y me decía, no, siempre muy bien, mi mamá y mi papá eran muy amorosos. Y dice, claro, pero es que mi papá y mi mamá les fascinaba el dulce, ¿sí? Porque simbólicamente el dulce representa a mamá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema y antes quiero que mientras yo voy a mirar el chat un momentico, tengan una hoja común y corriente, partida en dos, pues no, van a tener un papel, o sea, media hoja, medio folio, lo van a tener, por favor, y van a tener papel y lápiz preparado. Yo voy a mirar un momentico el chat porque sé que hay como muchas preguntas y demás. Bueno, ya les informaron sobre el ebook. ¿Qué pasa? Eh, ¿Vale ver una sola mano o es ver en las dos? Depende de la lateralidad de la persona, o sea, si la persona es diestra o es zurda, el zurdo se va a lesionar su mano izquierda y el diestro se va a lesionar más fácilmente la mano derecha. No es igual en los dedos de los pies, tienen que ver con otros temitas, aunque, más bien les voy a decir solamente dos. El dedo gordo del pie está muy relacionado con la mamá también, con esa mamá que yo de pronto soy o que quiero ser. Por ejemplo, las personas que tienen juanetes en general son personas que quieren ir de salvadoras del mundo, quieren hacerle de mamá salvadora a todos los demás. Quienes tengan juanetes, revísense hasta dónde son así de salvadores, ¿sí? Y el dedo meñique, el dedo chiquito, el quinto dedo del pie, tiene que ver con territorio. Miren que todos los otros dedos son más largos, ¿cierto? Son más grandes y largos que el chiquito. Pero cuando la persona tiene un conflicto de territorio, ¿cuál es el del se levanta por la noche para ir al baño? ¡Pum! Se pega el tiestazo o el totazo, es en el dedo chiquito. Y el que hay que revisar, un conflicto de territorio. Bueno, eh, hay una persona que no puede ver la presentación completa. Ah, dos personas dicen que no pueden ver la presentación. Tiene dos cuadros negros al lado. No, ya se creó otro cuadro.
pero es donde yo estoy. Ya, no, ya oculté mi imagen. Ya, oculto el chat. Ah, vale, pero entonces así, ¿cómo puedo ver las preguntas? ¿Ah? Ah, bueno, por aquí dice que hay. ¿Ah? Qué raro. Muy raro porque yo lo veo perfecto aquí. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico Ajá, y ahora vuelvo. y vuelvo a compartir. Sí. Por aquí hay alguien que me dice que sí se ve, entonces debe de ser algún dispositivo, pues debe ser lo de las personas. Pero tiene unos recuadros negros. Vale, vamos a seguir aquí. Vale, vamos a seguir aquí. Entonces, hay una persona que tiene la mano levantada, Ana Belén Rueda. Hace rato, Ana Belén, yo te recomiendo que por favor tengas tu pregunta apuntada para más tarde. Yo voy a mirar un poquito el chat. Pero ahí dicen que sí, que hay gente que le aparece en la pantalla, otros ven bien, otros dicen que se ve perfecto, pero que es en la presentación. Bueno, y voy a responder esta pregunta. Movimiento es igual a acción, a movernos, a actuar. Eh, Dios mío, bueno, hay muchísimas preguntas y me llama la atención que se ven cuadros negros. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo lo veo bien, están mirando de solucionarlo. Ajá, estamos mirando de solucionarlo. Lo comparte, porfa, ¿Qué? como ventana de la aplicación. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, desde dónde. Que si lo comparta desde la ventana de la aplicación. Tal vez aquí dice mostrar seminarios web, mostrar participantes y contenido. Ah, puede que sea por aquí. Vamos a mirar. Se ve muy bien, solo que es pantalla oscura. En compartir. ¿Ah? En compartir. Yo le doy compartir No le dé pantalla. pantalla, le da ventana de la aplicación. Compartir, no, pantalla, documentos y avanzado. Eso no me da. Voy a darle aquí a optimizar para compartir. Eso no me sale. Pantallas, documentos y avanzado. Que comparta la ventana con la presentación y no la pantalla completa. Esta es. Esa. Ya. Eso es lo que estaba haciendo todo el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Esta es la primera vez que pasa eso. ¿Cómo que quedó arriba? ¿Qué quiere decir? Hágale tranquila, siga hasta ahí. No, tienes una pantallita arriba. Pero sigamos que. Bueno, vamos a seguir. Sí, ya. Listo, vamos a continuar. Entonces ya tienen el papelito, ¿sí? Tienen el papelito ahí y yo les voy a pedir que en esa hoja escriban una persona o cosa o animal o alimento o situación que les cause mucho malestar, cualquiera que sea el malestar. Persona, animal, alimento, cosa o situación con la que se sientan muy mal. Y van a escribirla ahí, por favor, ¿sí? La van a escribir ahí. Cuando la tengan escrita en el papelito, entonces me dicen para yo poder saber que puedo continuar. A ver, yo veo, ya está, muy bien. Ahora quiero que por favor
van a hacer todo lo posible. A mí me están viendo, porque yo ya no me veo, necesito saber si me ven, vale. Entonces, van a hacer todo lo posible por mirar, por ir acercando la hoja a la boca, como si le fueran a dar un beso, ¿sí? Puede ser con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Entonces, de pronto mejor con los ojos cerrados y lo van acercando hasta la boca, hasta donde puedan. No tiene que ser exactamente hasta la boca, sino hasta donde puedan, ¿sí? Y quiero que tomen mucha conciencia, háganlo muy despacio y toman mucha conciencia de lo que sea que sienten cuando lo van haciendo, ¿sí? Y una vez lo hayan hecho, por favor escriben en el chat qué sucede, qué sienten, ¿sí? Lo escriben ahí, que yo ya los voy a ver. Pánico, sentirme observada y cuestionada, picazón, terror, asco. Escriban ahí, por favor, amor compasivo, angustia, miedo, calor y rechazo, asco, repulsión, frío y resistencia, ganas de llorar, desconfianza, asco, rechazo, miedo, fastidio, preocupación. Ok, muchas gracias. Ya sé que les produce cosas. Ahora van a hacer otra cosa. Van a doblar la hoja en 4, adentro queda lo que escribieron, cierran los ojos nuevamente y van a volver a intentar despacio traerlo hasta la boca, hasta donde puedan llegar, tomando mucha conciencia de qué es lo que sienten, ¿sí? Con la hoja doblada. Con la hoja doblada lo van a traer muy despacio e intentan besarlo hasta donde puedan, ¿sí? Si no lo logran, pues no pasa nada. Y quiero que me escriban también nuevamente en el chat qué sintieron. Por aquí alguien dice la cabeza se me va a explotar, alguien dijo que no sentía nada, impotencia. Eh, Aguantar, náuseas. Por aquí alguien dijo más segura, miedo, enojo, rechazo, una sensación fuerte, intranquilidad, nada, se le puede hacer no sentir nada, rabia, sigo sintiendo fastidio, vale. Ahora quiero que por favor abran la hoja y la vuelves a mirar, la miras, ¿sí? Y observas qué siente, si de pronto hubo algún cambio, qué sientes, observas lo que escribiste ahí y también me dices qué sucede cuando escribes, cuando lo viste. Por aquí alguien dijo que lo pudo acercar más, por aquí alguien dice que hormigueo en los labios, ok. Ujú. Angustia, tristeza, vale, menos repulsión, presión en el pecho, por ahí dice mujer herida, dolor en el pecho y opresión, culpa, ya me transmite más seguridad, ganas de llorar, disminuyó la intensidad. Vale, ahora van a hacer otra cosa. Ese papel lo van a doblar, lo van a hacer una pelotita, ¿sí? Así. Y con ese papel vuelto como una pelotita y con los ojos cerrados van a pasárselo lentamente por la cara, por la cabeza, por el pecho, por la garganta, por los brazos, lo van a hacer muy despacio y si hay un lugar donde sientan mucho más, ahí se detienen un momentito, por ejemplo en la garganta, entonces se detienen un momentito y miran, toman contacto con eso que sea que sienten, ¿sí? Y una vez lo hayan hecho muy despacio, también por favor vuelven y escriben en el chat qué sucedió, qué sienten.
Por aquí en la garganta siento que me ahogo, Nelly dice que liberador, hormigueo en la mano y náuseas, en los brazos escalofrío, náuseas, María Fernanda, liberación, debe ser garganta, ganas de llorar, impotencia, opresión, picación, ganas de llorar, ok. Y ahora quiero que vuelvan a abrir el papelito y a mirar lo que hay ahí, a ver qué sienten, qué sucede, qué sienten, ¿sí? Cuando lo abren y lo vuelven a mirar, porque ya les voy a explicar esa parte del tema. A ver, yo leo qué sienten ahora. Me agita el corazón, debilidad en las piernas, escalofrío, dolor, compasión, cosquilleo en los brazos, indiferencia, tranquilidad, mucho escalofrío, dolor de cabeza. Bueno, libertad, fastidio, se me nubla la mente al ver ese nombre, impotencia. Ok, y ahora les voy a decir algo. Eso es solamente un papel. Con ese nombre, con esa persona, con esa situación, con ese nombre de ese alimento o de ese animal. Y aún así, ¿sí? El organismo de todos y cada uno respondió con una sensación y con una emoción. Y es solamente algo escrito ahí para que veamos qué tan poderoso puede ser eso que sentimos. Y esto es para hablar de las dos lógicas que cohabitan en nosotros. ¿Qué quiere decir que cohabitan? Están ahí juntitas. Y una de esas lógicas es la lógica mental. La lógica mental es la que no, con la que nos explicamos y nos echamos muchos cuentos que nos creemos. Ay, no, es que me dio esa gripa, pues porque estuve donde hubo otras personas que tenían gripa y entonces, claro, o porque me mojé, eso es puro cuento, ¿cierto? Eso es puro cuento que se echa la persona y necesita justificarte. Ve, ¿y por qué estás tan disfónica? ¿Y por qué tienes tos? Ay, no, es que estuve gritando tanto el fin de semana en el concierto. Eso es puro cuento, ¿cierto? La lógica mental. Y hay otra lógica muy importante que es la lógica visceral, la lógica de las vísceras, la lógica de la tripa. ¿Qué quiere decir? Eso que no podemos controlar con el solo hecho de ver ese nombre escrito ahí, la persona siente náuseas, dolor de cabeza, opresión en el pecho, una cantidad de cosas enormes, ¿cierto? Esa es la lógica visceral y esa lógica no la podemos controlar. Por eso, precisamente, si tenemos un secreto, de pronto nos empieza a doler el dedo chiquito, ¿cierto? El dedo meñique. O si tenemos una rabia, de pronto nos quemamos, ¿cierto? Porque la lógica visceral es biológica también. Ya hicimos el ejercicio y entonces vamos a pasar, voy a leer lo que escribieron en el chat ya al final. Ahora que tantas personas en Antioquia, pues yo creo, Lina, que te encuentras a las personas de Antioquia a las mejor por eso, porque crees que están aquí. Miren, por ejemplo, las personas que piensan constantemente, ay, no, no te doy un beso porque te pego la gripa. Yo normalmente le digo a todas las personas, a mí no me pega nada, nada. ¿Sí? Nada que yo no quiera. Yo puedo darle el pico a la persona independientemente de que tenga o no tenga mucha gripa la otra persona, a mí no se me va a pegar nada, ¿por qué? Porque yo no tengo esa creencia, ¿sí? Tiene que ver con las creencias y demás. Entonces, respecto a esto es, y lo que yo quiero que tengamos presente es que esas dos lógicas cohabitan en nosotros. Les voy a hablar de otro tema que es supremamente interesante y son las leyes con las que se rige el inconsciente. El inconsciente se rige con unas leyes y es supremamente importante saber de ellas y tenerlas presentes, ¿sí? Para el inconsciente el otro no existe. ¿Qué quiere decir? Para el inconsciente todo es yo, ¿sí? Todo es yo. De hecho, alguien me decía estos días algo que me gustó, me pareció bonito. Me dijo, es que cuando yo te digo, yo te amo,
me lo estoy diciendo a mí también, porque yo sé que el otro no existe, ¿sí? Entonces, igualmente, atención, cuidado, cuando decimos una situación de otro, también hay que revisarse a uno mismo, ¿sí? Y además de esto, ¿por qué es importante tener presente que el otro no existe? Porque hay mamás que sí que saben, su hija quiere embarazarse y no lo ha conseguido. Esa mamá puede llegar a ser un tema importante de salud porque cree, porque siente lo que cree que su hija está sintiendo al no lograr embarazarse. Entonces, para el inconsciente, el otro no existe, todo es yo. Para el inconsciente, el tiempo no existe. Para el inconsciente real, imaginario, simbólico y virtual son lo mismo, enseguida los amplío. El inconsciente es inocente, no tiene sentido del humor. El inconsciente es literal, ¿sí? Todo se lo cree. Y hay algo que no está escrito aquí y es que el inconsciente no puede no manifestarse. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo se está manifestando. Entonces retomémoslos. Para el inconsciente el otro no existe, todo soy yo. Una persona que de pronto dice cosas del otro, es cuestión de revisar un poquito, porque aquí cuando hablamos de esto hablamos de la ley del espejo, ¿cierto? Pero para no irme muy amplio, simplemente pensemos que todo es yo para el inconsciente. Para el inconsciente el tiempo no existe. Y integrando aquí el tema anterior de la lógica visceral y de la lógica mental, y también lo del simbolismo del que hablé, integrándolo, la maravilla y algo de por qué sirve muchísimo la biorreprogramación es que para el inconsciente el pasado no existe. Yo puedo traer una historia de mi pasado al momento actual, sanar esa historia, ¿sí? Y seguir para adelante. O puedo crear la realidad que yo quiero a futuro. Entonces, para el inconsciente, todo es ahora. Real, imaginario, simbólico y virtual. Y yo quiero que se imaginen, que cierren los ojos un momentito, respires lento y profundo y entonces vas a imaginarte que tienes un limón de esos amarillos grandes en tus manos y que lo partes por la mitad. Lo tienes ahí, lo tienes en tus manos y entonces ahora quiero que te pongas unas gotas de ese limón en la lengua. Hazlo ahora, ponte unas gotas de ese limón o lame ese medio limón. Y yo quiero que me digan qué sucede, qué pasó ahí, escríbanlo en el chat, por favor. ¿Qué pasa cuando se echan las gotas de limón? Saliva más, hasta yo estoy salivando, salivo más, ¿sí? Piel de gallina, saliva, se me corta, se siente el ácido, hice gestos, agua en la boca. Muchas gracias por compartir. Simplemente, ¿qué pasó? Que para el inconsciente real, imaginario, simbólico y virtual es lo mismo. Voy a decir una cosa aquí, un ejemplo que es el que me llega en este instante, o sea, ya se dieron cuenta el del limón, yo puedo imaginarme que me estoy chupando ese limón y con solo imaginármelo, aquí no tengo el limón, pero mi biología respondió inmediatamente salivando más. Entonces, real, imaginario, virtual, yo lo veo en el cine, en la pantalla, en la televisión y aunque sea a través de la virtualidad, a mí una escena me puede asustar mucho, ¡ah! Y puedo pegar un grito, ¿cierto? Y sé que estoy en la sala de la casa viendo televisión, pues yo no tengo televisión en la sala de la casa, pero bueno, pero quien lo haga, ¿cierto? Es virtual. Simbólico también
para el inconsciente representa, el inconsciente ve que hay una flecha que dice, no dice nada, pero muestra que gire a la derecha, el inconsciente lo interpreta y sabe lo que dice, ¿sí? Entonces es igual. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿cierto? Ah, el inconsciente además es inocente. ¿Qué está bien y qué está mal de estas dos imágenes? Para estas mujeres que están en traje de baño, ¿sí? Para ellas es muy normal eso. Y pues para otras inclusive estar sin nada o con una tanguita brasilera. Y para las de la derecha, el hecho de que estas mujeres de la izquierda lleven ese traje de baño les parece que esas mujeres no se respetan a sí mismas. O para las que llevan el traje de baño así y ven a las que tienen el burka y el vestido largo que utilizan estas otras mujeres, les puede parecer muy horrible. ¿De qué va a depender? De la cultura en la que crecimos y dónde, cómo, cuáles son nuestras creencias, cuáles son las creencias de esa cultura. Entonces, para el inconsciente simplemente eso es lo normal, eso es lo que debe ser y lo que yo debo hacer, lo va a seguir haciendo, no está ni bien ni mal. Me gusta mucho poner este ejemplo. Este señor fue un psiquiatra llamado Víctor Frank, escribió varios libros, entre ellos El hombre en busca de sentido, estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y él decía algo muy, o le ponía a las personas algo muy, muy bonito, muy importante, y era que aunque tuvieran solamente un trocito de pan, él les decía, bueno, vamos a orar por este banquete tan maravilloso que nos vamos a comer hoy. Y se iban comiendo de a granito, de a pedacito de pan, y lo iban saboreando, diciendo que qué tan delicioso que está ese pavo, qué tan delicioso que está ese postre, qué tan deliciosa que está esa ensalada. Y el inconsciente se lo creía, y ellos estaban mejor que otras personas que no hacían nada de eso. ¿Sí? Y aquí me encanta contar una historia. Y es que hay una pareja que se van a vivir a un sitio, una comunidad que crearon muy chévere, y entonces tienen las casas alrededor de un gran patio común. Y entonces, pues en el patio la gente cuelga la ropa, los niños juegan, etcétera, etcétera. Son muy alternativos. El caso es que el primer fin de semana, o el chico de esta pareja se levanta y mira por la ventana y dice, mi amor, la vecina lavó las sábanas, pero mira qué sábanas tan perjudicadas, están todas manchadas, todas sucias, ¿será que no usa detergente? Y la esposa se queda callada, no dice nada. A la semana siguiente el hombre vuelve, se levanta el domingo y ve que la señora volvió a lavar las sábanas y se ven como muy sucias, muy manchadas, muy perjudicadas, y él vuelve y le dice lo mismo, sí, y ella no le dice nada, le dice, pero él le dice, mi amor, deberías de hablar con la vecina, que use el detergente que nosotros utilizamos, ese es muy bueno, ¿qué tal si hablas con ella? Además te puedes hacer amiga, tal, bueno. Y a la semana siguiente vuelve y sucede lo mismo, y entonces el chico le dice, mi amor, la vecina lavó las sábanas y como están de limpias, están impecables, hablaste con ella, le dijiste cuál es el detergente que nosotros utilizamos. Y ella le dice, no, mi amor, ¿te acuerdas que esta mañana yo me levanté más temprano? Ah, sí, ahora que lo dices, esta mañana te levantaste, fuiste al baño y no te volviste a acostar como haces todos los domingos. ¿Y qué pasó? ¿Hablaste con la vecina? No, mi amor, esta mañana me levanté más temprano y limpié los vidrios de la ventana. ¿Sí? Cada quien ve de acuerdo a las gafas que tiene puestas, ¿cierto? De acuerdo a sus propias historias. Eso solamente para explicarles esa partecita. Bueno. Además, el inconsciente es literal y no tiene sentido del humor. Si una persona se dice una descalificación o escucha una descalificación, el inconsciente se lo toma
tal y como si fuera verdad. Si la persona se dice a sí misma que es tonta, que es un imbécil, que es burra, que no sé qué, el inconsciente lo interpreta tal cual. Y eso es lo que va a tener en su vida. Yo atendí a una chica muy joven y me dijo una descalificación o algo que se dice y dice, la única persona que se puede insultar a sí misma soy yo. Yo dije, pero ¿cómo así que te puedes insultar? Entonces, si tú te insultas a ti misma, ¿cómo quieres que los demás no te insulten? ¿Cómo quieres que no te hagan bullying en el colegio? Si tú te estás autorizando a descalificarte a ti misma. Por eso es súper importante también esta ley del inconsciente. ¿Sí? Y además de eso les dije que el inconsciente no puede no manifestarse, el inconsciente todo el tiempo se está manifestando a través de cómo nos comportamos, de las palabras que decimos, de esa frase que se nos sale, de esa frase que está escrita en la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es muy importante todo esto, sobre todo para las personas que somos terapeutas, para quien se quiere dedicar a ayudar a los otros, es supremamente importante que sepa esto. El otro no existe, el tiempo no existe, todo es ahora. Yo puedo traer el recuerdo del pasado y sanarlo hoy, independientemente de que haya sido cuando estaba en el vientre de mi mamá. Hace poco que atendí a una persona, esa persona me trajo su dibujo para la tarea, porque en bioreprogramación ponemos tareas antes de venir a la sesión, a la primera sesión de terapia. Y esta persona hizo un dibujo y yo dije, wow, en cuanto vi ese dibujo, yo inmediatamente me dije a mí misma, eso tiene que ver con el vientre, ¿sí? Y aunque esta persona se formó en bioreprogramación, se dedica a hacer terapias y talleres, no se dio cuenta que su inconsciente se manifestó, obviamente, como lo sabía hacer maravillosamente bien. Y yo veo el dibujo, yo pienso que tiene que ver con vientre, no le digo nada a ella, y ella cuando se va a cuando está a punto de nacer. Es una persona que ha sufrido durante mucho tiempo de trastornos de ansiedad y se va a cuando está en el momento de nacer, tiene una circular apretada al cuello y está atascada en el canal del parto, ¿sí? Así que para todos los terapeutas o todos los que se quieran dedicar a las terapias, es muy importante que tengamos muy presentes estas leyes. Otro tema, yo les estoy dando aquí una pinceladita de varios temas, ¿sí? Y otro tema que les quiero hablar, qué risa, por aquí alguien me pregunta, es que ¿dónde tengo mi televisión en la casa? Está en una habitación y nunca, nunca, nunca lo encendemos. Bueno. Y hay una pregunta de qué pasa si no responde mi biología. No sería posible que tu biología no responda. ¿Por qué? Porque la biología incluso responde sin que nosotros lo pensemos. Y es muy importante. Sin que lo pensemos, nuestro cuerpo se manifiesta a través de un síntoma, a través de una gripe o gripa, a través de una tos, de una congestión, a través de una rodilla que duele, a través de un brazo que duele, que es que no lo puedo levantar, a través de un dedo que se lesiona, a través del hígado que se inflama, a través de cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, no es posible, o sea, la única manera que tu biología o la de cualquier persona no respondería ante un conflicto sería que la persona esté muerta, pero mientras está viva, todos los seres vivos reaccionamos de manera biológica, los animales, las plantas y los seres humanos. Bueno, ahora vamos a cambiar
a otro tema. Hablamos del acontecimiento y el sentido dado, y este tema nos habla de la quinta ley biológica del doctor Hammer. Le voy a dar así un paseoncito someramente. La quinta ley biológica, esto habla del acontecimiento y el sentido dado. Tenemos un acontecimiento, que es ¿cuál? El esposo, no, el novio le trae flores cada día o cada mes, le da flores a su novia. Y ella dice, ay, mi novio me ama tanto, y todos los meses sagradamente me regala flores, es que es tan divino conmigo, tan tierno. Ese es el acontecimiento y ella le da una interpretación, le da un sentido. Me regala flores es porque me ama, ¿sí? Y eso va a producir una emoción, que en este caso, ¿cuál sería? Que ella también se enamore y se enamore de él porque le lleva flores cada vez, ¿sí? O cada mes. Ahora bien, si en vez de ser el novio el que le lleva las flores, es el esposo el que un día llega con un ramo gigante de flores, llega y le regala 36 rosas o un montón más y nunca le había dado flores, ¿cierto? Escríbanme en el chat qué puede pensar la esposa que de pronto está, de repente, está muy enojada además porque el marido nunca es cariñoso y tiene ganas de separarse y de repente llega el esposo con un ramo gigante de flores. Cuéntenme ahí en el chat, por favor, ¿qué piensa la esposa? ¿Sospecha algo? ¿La embarró? Pues una infidelidad, lo traicionó, que la ama muchísimo y la aprecia. ¿Qué habrá hecho? Que le regala flores por culpa, que algo hizo, que la traicionó, que está escondiendo, que ese es el pararrayos, algo le quiere anunciar nada agradable, que necesita un permiso, que siente culpa. Grande el regalo, grande la culpa. Ve, esa no me la sabía. Grande el regalo, grande la culpa. Porque siente que la está perdiendo. Tal vez solo se dio cuenta, ¿sí? De hecho, por ahí hay un meme que me parece muy simpático y es que va alguien, inclusive va en el metro con un ramo de flores, pero gigante. O sea, le dejaron todo el tallo a las flores, larguísimo, y además de eso, rosas, por ahí 100 rosas, ¿sí? Y entonces la pregunta que hacen es, ¿qué habrá hecho ese que lleva ese ramo de flores tan grande, ¿cierto? Entonces, el acontecimiento es exactamente el mismo, le lleva flores a la pareja. El sentido o interpretación que cada quien hace y la emoción que siente viene de acuerdo a qué, a su historia, a su vida, a sus creencias, ¿cierto? Y a lo que cada quien interpreta, le da un sentido. Bien, les pongo este ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo es una chica que tiene ese tatuaje en su pie, en su tobillo izquierdo, y ella cuando le pregunto que ese tatuaje, cómo había sido el proceso, tal, dice, no, es que una vez una amiga mía me dijo que la acompañara a hacerse un tatuaje y mientras le hacían el tatuaje a ella, yo me puse a mirar la revista y vi ese tatuaje y dije, ay, le voy a ayudar a Jesús a cargar con los pecados de la humanidad. Ay, tan querida ella, ¿cierto? Tan amable, como si Jesucristo necesitaba que le ayudaran a cargar con los pecados de la humanidad. El caso es que entonces ella después en la consulta me cuenta varias historias, y es que cuando ella era muy jovencita, se da cuenta que la mamá se había hecho un aborto. Cuando se da cuenta de eso, ella piensa, mi mamá es una pecadora. Más adelante, ella se da cuenta que una de sus hermanas también se había practicado un aborto. ¿Qué piensa? Mi hermana es una pecadora. Pero unos añitos después, ella también se tropieza en la misma piedra. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Quién es la pecadora? ¿Cierto? ¿Y a quién es o de quién es que realmente quiere ayudar a cargarlo con los pecados? ¿Cierto? Además tiene mucha importancia el hecho de que sea en el tobillo izquierdo, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque además se pone una corona de espinas y es en el izquierdo. Tengo que cargar con los pecados de mi clan femenino. Básicamente eso era lo que quería representar. Un mismo hecho o acontecimiento se va a vivir de maneras diferentes y va a repercutir de manera biológica y psicológica en virtud de la emoción que se siente, de la emoción que siente la persona y del sentido o interpretación que cada quien le da, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, aquí, Mafalda, que a mí me encanta Mafalda, dice plata en los cabellos, oro en los dientes, piedras en los riñones, azúcar en la sangre, plomo en los pies, hierro en las articulaciones y una fuente de gas inagotable en, en el vientre, ¿sí? Y entonces, luego llega y dice, nunca pensé que a partir de los 40 pudiera llegar a tener tanta riqueza interior. Sí, otra persona se diría otra cosa y diría, ay, no, es que después de los 40 llegan los achaques, ya me decía el médico que la secuela, que nos vamos a enfermar, pero Mafalda dice, nunca pensé que a partir de los 40 pudiera llegar tanta riqueza interior, o sea que cada quien le da la interpretación que quiere al acontecimiento. ¿Desde dónde le va a dar la interpretación? Desde lo que aprendió, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, perdón, vamos a ver una sola ley del doctor Hammer porque les estoy dando una pinceladita, un aperitivo muy delicioso sobre lo que es la bioreprogramación. Recordarles que pasado mañana, o sea el miércoles, vamos a tener otra clase donde vamos a ver otro tema y que es muy importante y muy bueno que llenen el ebook y que si por acaso no tienen el ebook todavía, lo soliciten, que las personas del equipo se los van a pasar con mucho gusto. En el chat ya se los pasaron por si hay alguien que todavía no. Este es el doctor Hammer, ¿sí? Ahí ya está mucho mayor después de que le sucedió la tragedia que le sucedió. Médico alemán, nació el 17 de mayo del 35 y trascendió el 2 de julio del 2017. El doctor Hammer encontró que las enfermedades no son errores de la naturaleza que carezcan de sentido que haya que combatir, sino que son sucesos inteligentes y útiles. Él llegó a esa conclusión. Las llamadas enfermedades son sucesos inteligentes y útiles. Y entonces, la enfermedad es una solución de supervivencia y toda enfermedad tiene un sentido, un porqué o un para qué. Y el sentido biológico de cada enfermedad solo lo podemos comprender en el contexto de nuestra historia evolutiva, en el estadio más arcaico de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir con eso para que sea mucho más fácil y sencillo de entender? Que cuando nos estamos formando en la embriología, se van a formar unas capas cerebrales. Entonces, en la historia de nuestra evolución, no solamente mía como ser humano cuando me estoy formando en el vientre de mi mamá, sino en la historia de la evolución de todos los seres vivos, podemos entender las leyes de Hammer. Entonces, en el inconsciente biológico, un órgano va a codificar el problema y se va a ocupar de él. Convierte el estrés general en un estrés local. ¿Qué quiere decir? Cuando hay mucho miedo, porque va a faltar la comida y entonces está en peligro la supervivencia. Es no todo el organismo como tal, sino el hígado el que se va a hacer cargo y se va a ocupar de gestionar
ese miedo que hay. ¿Cómo lo va a gestionar? Pues a lo mejor haciendo una masa que llamarán tumor, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia del doctor Hammer? Que él le asesinan a un hijo y en 1978 quien lo asesinó no va a la cárcel porque es un señor de la monarquía. Entonces, al poco tiempo después, a la esposa le diagnostican un cáncer de ovario y a él un cáncer de testículo. Entonces, él se hace la pregunta, ¿cómo es posible que dos personas que somos relativamente jóvenes y que hemos sido muy sanos, los dos hacemos un cáncer? Y entonces, además se da cuenta que es que ese cáncer le dio a los dos en las células germinativas, que quiere decir a ella en los ovarios y a él en el testículo. Entonces él se hace la pregunta, ¿qué tiene que ver la enfermedad de el hecho de que nuestro hijo haya muerto con la pérdida de nuestro hijo? ¿Qué tiene que ver esta enfermedad? Sí, empieza a investigar, a interrogar mucho más a los pacientes que atendía, sobre todo a las mujeres que atendía en la clínica, en ginecología donde él laboraba, y llegó a esa conclusión de que todas las llamadas enfermedades se presentan después de un evento, y aquí viene la primera ley de Hammer, un evento que es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el drama, mi cabeza se pone así súper rápido a buscar soluciones, mi cerebro, la situación sigue, ese evento pasó de manera inesperada, yo iba por la vida, no pensaba que me iba a pasar nada de eso, lo vivo en soledad porque por más que yo lo cuente a otra persona, cada persona va a responder a la situación como puede y yo lo estoy viviendo y a lo mejor yo no le encuentro, lo estoy viviendo en soledad porque no encuentro como un apoyo el que yo necesito y no le encontramos solución en el tiempo. Poco tiempo después va a venir la llamada enfermedad. Y además de eso es muy importante que todo acontecimiento reacciona en mi cuerpo, en mi plano emocional, o sea, en mi cuerpo físico, el hígado se va a enfermar o la rodilla o el páncreas o el estómago o el colon se van a enfermar, entonces reacciona en mi cuerpo, reacciona en mi parte emocional, siento un miedo muy grande, una tristeza impresionante, un vacío, un desamor, etcétera, etcétera, y también va a reaccionar en el cerebro. ¿Y en el cerebro cómo va a reaccionar? Con pensamientos obsesivos y con un foco de Hammer. Vamos a mirarlo aquí mejor. El cuerpo puede iniciar un tumor, una necrosis, una úlcera o una alteración funcional, dependiendo del órgano afectado. A nivel de psique vamos a tener pensamientos obsesivos. ¿Para qué? Para estar buscando la posible solución a eso que me está pasando. Y a nivel de cerebro va a aparecer algo que se llama el foco de Hammer. ¿Y qué quiere decir eso? El foco de Hammer son unos círculos concéntricos que se hacen en el cerebro. En el momento del síndrome de Dirk-Hammer, que es como Hammer le llamó al bioshock, a ese evento que fue dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo, en ese mismo instante empieza el programa especial con sentido biológico, o sea, la llamada enfermedad, y se va a desarrollar de principio a fin, de forma sincrónica, en los tres niveles, o sea, a nivel de psique, a nivel de cerebro y a nivel de órgano. Eso es lo que dijo el doctor Hammer en su libro Nueva Medicina Germánica. Él lo llamó el testamento de la nueva medicina germánica. Entonces, si se soluciona
el conflicto, se va a detener la modificación de los tejidos, va a dejar de crecer la masa, por ejemplo, ¿sí? Y la solución se puede representar de diferentes maneras. Y una de ellas es que la persona automáticamente va a crear estrategias de adaptación hasta que pueda pagar hasta que pueda cambiar el contexto. O sea, puede o bien me sano y voy por la vida mejor, o puede generar estrategias de respuesta ante esa situación y la persona lo hace. Y una estrategia puede ser: como me dolió tanto estar amando, fue tan difícil para mí, entonces me vuelvo blindada. Ya, mi manera de comportarme es que cuando viene alguien a decirme que me quiere, yo salgo corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo comprometerme. Entonces, cuando yo ya cambio mi manera de ver las cosas, también va a cambiar el contexto. Cuando se finaliza la adaptación, el organismo la detecta como si fuera una alteración e inicia un proceso de regeneración y aparecen las molestias y el dolor. ¿Sí? Eh, bueno, por aquí acabo de leer dos preguntas porque me gusta de momento. Eh, Carolina, que pregunta por desorden de discos degenerativos, pues es una desvalorización muy grande, ¿sí? Tengo una sobrina de 15 años que comenzó a sufrir de anorexia. Se puede sanar y no tiene que estar pues como años en terapia. Hay que encontrar el origen del conflicto y en ese caso puede tener que ver con alimento tóxico, no el tóxico de todas las cosas que le echan de conservantes, sino que puede que viva a la mamá como si fuera tóxica, ¿sí? Bueno, ahora sí continúo aquí. Entonces, en ese psique, cerebro y órgano, ¿cuál es la respuesta del cerebro? En el cerebro aparecen unos círculos concéntricos, a esto lo llamaron los focos de Hammer, porque Hammer decía: pero es que aparecen en el escáner, en el TAC cerebral, aparecen unos focos, decía Hammer. Y los periodistas que se burlaban de él empezaron a decirle: los focos esos del doctor Hammer. Entonces lo quedaron llamando los focos de Hammer. Y estos círculos concéntricos o este foco de Hammer no aparece en cualquier parte aleatoriamente. Aparece en la parte que tiene que ver con el conflicto que la persona está viviendo y donde está mapeado o representado esa zona, esa parte en el cerebro, ¿sí? En el cerebro está mapeado, digamos, todo nuestro organismo. Entonces hay una parte específica en nuestro cerebro que tiene que ver con la mano derecha, otra que tiene que ver con la mano izquierda, otra que tiene que ver con el hígado, otra que tiene que ver con las rodillas, etcétera, etcétera. Ahí es donde va a aparecer el foco de Hammer. Esto no lo saben leer los médicos neurólogos que no conocen las leyes de Hammer. Un médico neurólogo que no conozca las leyes de Hammer puede llegar, o un neurocirujano, a ver esto que es el foco de Hammer y empieza a decir que la persona tiene un tumor cerebral y en realidad no es el tumor cerebral, ¿sí? Cada enfermedad se desarrolla, esta es la segunda ley de Hammer, cada enfermedad se desarrolla en dos fases. Aquí está el día y noche, sí, la normotonía, vamos por la vida en ciclos de día y noche. De repente hay un evento que es dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo, que se le llama el síndrome de Dirk-Hammer. ¿Por qué se llama el síndrome de Dirk-Hammer? Porque el doctor Hammer, su hijo se llamaba Dirk, y entonces cuando lo asesinan, pues ya sabemos que al poco tiempo el doctor Hammer hace un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de ovario, ¿ok? Entonces tiene esta fase que se llama la fase
de conflicto activo, aquí habitualmente no hay síntomas. Cuando se resuelve, se llama postconflictólisis. Y entonces entra en fase postconflictólisis A, luego hay una crisis que se le puede llamar la crisis epiléptica o la crisis de sanación, perdón, sí, la epicrisis, aquí en la mitad, y ya después empieza a desinflamarse y empieza a sanarse por completo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que aquí es donde aparecen los síntomas, en la fase PSL, y pues muchas veces lo confunden como, lo confunden que que esa es la enfermedad, en realidad es cuando se le puede hacer el diagnóstico. Esa es la segunda ley del doctor Hammer, que es toda llamada enfermedad tiene dos fases, una fase de conflicto activo, que habitualmente no hay síntomas, y una fase de resolución del conflicto, donde sí aparecen los síntomas, ¿sí? A nivel cerebral, la lesión en el cerebro o el foco de Hammer va a aparecer ahí, ¿cierto? Y en general, la fase de curación es considerada más peligrosa que la fase activa del conflicto, debido a que la fase de reparación frecuentemente está acompañada del aumento del volumen del órgano, ¿sí? Puede haber inflamación, infecciones, que pueden llegar a ser muy fuertes las infecciones, y puede haber fiebre y dolor. La mayoría de las enfermedades se detectan en esta fase, cuando ya el organismo, la biología, se han estado ocupando, ¿sí? ¿Qué sucede al final de esta segunda fase? Ya volvemos a entrar en el ciclo normal de día y noche, ¿sí? Bueno, la tercera ley de Hammer habla del sistema ontogenético, de los programas especiales biológicos sensatos de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que puede haber aumento de las células en fase activa del conflicto, y a eso lo van a llamar cáncer, ¿sí? Y después de que se resuelve el conflicto, entonces ya hay más reducción de las células, o también, perdón, hay proliferación celular en fase activa, puede haber cáncer. Y también hay reducción celular o alteración de la función en fase activa. ¿Qué quiere decir alteración de la función? Ay, es que no puedo levantar el brazo, o es que yo me levanté, me agaché, y cuando me fui a levantar nuevamente, pues ya me quedé ahí como clavada. Entonces suceden estas cosas. Tenemos en cuenta que cuando nos estamos formando aparecen las tres capas cerebrales, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y que cada órgano o los órganos derivan de alguna de estas tres fases. El doctor Luis Felipe Espinosa habla de hecho del mesodermo antiguo y del mesodermo nuevo. Sí, aquí lo vamos a dejar en endodermo, mesodermo, perdón. Endodermo es la capa más antigua. Mesodermo, sí, tenemos el mesodermo nuevo y los órganos se comportan parecido a cómo se comportan los órganos del endodermo. Y el mesodermo nuevo, los órganos se comportan como se comportan los del ectodermo. Esto es muy importante conocerlo, solo que aquí es una pincelada nada más, porque hay unos órganos que ante el conflicto van a responder con masa, y hay otros órganos que ante el conflicto van a responder con con hueco, con vacío, como por ejemplo una gastritis, es una úlcera en pues que puede ser más grande o más pequeña, luego se le va a llamar una úlcera en el estómago. Todo tiene que ver con el conflicto y con la magnitud, qué tan grande es para mí eso que estoy percibiendo. Y cuando hablo de tan grande, es tan difícil, ¿sí?
Bueno, alguien dice que el link de la grabación se le manda la grabación a todas las personas que se inscribieron, o sea que si están aquí, muy posiblemente es porque se inscribieron. Eh, mm, por aquí, según la teoría del doctor Hammer, todas las llamadas enfermedades son producto de un shock. Sí, así es, porque el organismo da una respuesta biológica. Por aquí nos pregunta Joana, hace 3 años me apareció un punto en el ojo izquierdo, ese punto no me deja ver de forma normal, aunque tengo visión 20/20 en ambos ojos. He ido a 1000 especialistas, muchos exámenes médicos y nadie dice que puede ser porque todo se ve casi normal, aunque sí se ve esa inflamación microscópica en el ojo, pero no saben qué es. Ojo izquierdo, Joana, yo te diría que revises qué pasó hace 20 años hace 3 años, perdón, que fue cuando te apareció, poco antes de que te apareciera, que sucedió con hijos reales o simbólicos o con la mamá, alguna situación que de pronto no quisieras ver, ¿sí? Me causa... soy diestra y tengo el dedo medio de la mano izquierda engatillado y hace días empecé a sentir dolor en la cadera izquierda. Hiciste la pregunta, te voy a contestar que muy posiblemente, muy posiblemente tiene que ver con la sexualidad. Hay desvalorización en la sexualidad. Hace 2 años y medio me salió acné en las mejillas, de joven nunca sufrí, tengo 38 años. De pronto, Julie, puede ser que te estés sintiendo algo como ya no me siento lo suficientemente linda, atractiva, hermosa para la persona del sexo opuesto, ¿sí? Bueno, seguimos aquí. Voy a continuar con esto porque es muy importante. Ya hablé de la primera, de la segunda y estoy con la tercera ley de Hammer, ¿cierto? Es un órgano específico el que responde ante el conflicto, ¿sí? Esa tercera ley de Hammer dice, la tercera ley biológica de la nueva medicina germánica o de las 5 leyes biológicas une los descubrimientos de las 2 primeras leyes dentro del contexto de la embriología y la evolución del hombre. Ilustra la correlación biológica entre la psique, el cerebro y el órgano desde un punto de vista evolutivo. Recordemos, se integra la primera y la segunda aquí, ¿sí? ¿Dentro de qué? El contexto de la embriología y la evolución, porque es en la embriología, como les mostraba en esta figura anterior, cuando estamos en el vientre de mamá y nos estamos formando, lo primero que se forman son las 3 capas cerebrales y de ahí se van a desprender los diversos órganos del cuerpo, que es con los que luego vamos a responder ante un conflicto. Y esta tercera ley habla de que la ontogenia reproduce la filogenia. El desarrollo del individuo sigue los pasos evolutivos de la especie a la que pertenece, ¿sí? Entonces nos estamos formando, de hecho, además, miremos, esta imagen a mí me gusta muchísimo porque hay diferentes seres aquí y en la columna de arriba hay, pues podemos ver que es prácticamente iguales las imágenes en la columna de arriba, ¿sí? Todas son igualiticas. Y en la tercera nos vamos a dar cuenta que el primero es un pez, que luego por ahí hay una salamandra, que hay un pollo, que hay más adelante un cerdo, un conejo, y el último de todos es el ser humano, el hombre. Sin embargo, nos parecemos mucho en la historia evolutiva y eso hace pues que respondemos de unas maneras como similares, tanto los animales como nosotros y los seres humanos, como somos muy emocionales, respondemos de maneras similares unos que otros. El doctor Hammer observó que los distintos órganos se comportaban de diferente modo en la fase activa de la enfermedad y en la fase de curación, de sanación. De hecho, muchos
en general la mayoría de los síntomas se presentan es en la fase de sanación del conflicto o de curación. Después de mucho tiempo de investigación comprendió que este comportamiento diferente dependía de cuál es el origen embrionario del órgano o el tejido afectado. ¿Sí? No es el mismo tejido, las células de la sangre que las células de la piel, por ejemplo. La cuarta ley de Hammer habla de el sistema ontogenético de los microbios. Y aquí normalmente les cuento que para los médicos, para las bacteriólogas o bacteriólogos, para los epidemiólogos, esta ley es muy difícil de aceptar y de hacerles cambiar el chip. Aquí es donde se encuentran con algo muy difícil. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer dice cada capa cerebral o los órganos de cada capa cerebral responden de manera diferente. Y entonces los órganos que se derivan del endodermo tienen que ver con, o los microorganismos que van a entrar ahí a responder son en el endodermo los órganos y las micobacterias, en el mesodermo las bacterias y en el ectodermo entran las bacterias y los virus. Y entonces, esto voy a resumirlo en una frase muy pequeña en un momentico. Es el sistema ontogenético de los microbios. Los hongos y las micobacterias y las bacterias destruyen el tumor generado en la fase activa del conflicto, que cuando ya se resuelve el conflicto, se va a volver innecesario esa masa, ese tumor. Y entonces van a venir los microorganismos a comerse, a fagocitar esa masa, ¿sí? Ahí es donde se descubre la enfermedad, porque ahí hay síntomas muy importantes. Entonces, para decirles que en una frase muy pequeñita es, los microorganismos, los hongos, las bacterias y las micobacterias son nuestros amigos, son nuestros amigos. Tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo incluso que células, ¿sí? Y la quinta ley de Hammer, ya les hablé de ella cuando les mencioné la Mafalda, ¿sí? Entonces dice, cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico significativo de la naturaleza, que fue creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Fue creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Esa enfermedad es nuestra mitad. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras, dice Hammer, mientras consideramos a la madre naturaleza como falible, o sea, la naturaleza se puede equivocar teóricamente, y teníamos la audacia de creer que la naturaleza, constantemente comete errores y causa descomposturas, o sea, crecimientos cancerosos degenerativos, malignidad y malignos y sin sentido. ¿Qué pasa? Siempre se consideró, o si todavía se sigue considerando, que la naturaleza se equivoca. Y Hammer dice, no, la naturaleza no se equivoca. Y todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. ¿Qué hacemos quienes trabajan con 5 leyes solamente, con quienes hacemos bioreprogramación? Que buscamos ese conflicto, ese conflicto que fue el que le generó la llamada enfermedad, y ayudamos a que la persona encuentre el origen de ese conflicto. Se lo ayudamos a sanar y entonces así va a
volver a la vida ya de manera correcta, de manera sana, puede recuperar su salud. Y Hammer dice, ahora podemos entender por primera vez que la naturaleza es ordenada y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un significado, aún en el marco del todo, y que los eventos que llamamos enfermedades no son alteraciones que tengan que ser reparadas. Podemos ver que nada está falto de significado y que nada es maligno o benigno. Esto lo cita el doctor Hammer de manera textual. No es que eso sea malo, que esa masa sea mala, que es maligna o benigna. Depende del conflicto y de cómo lo vivió la persona. ¿Qué hacemos? Voy a leer algún otro poquitico de preguntas, aunque ya estamos pues ahí sobre el tiempo. Wow. A ver.